Tensión con Ecuador. Escaló la disputa entre México y el país sudamericano luego del asilo otorgado al ex vicepresidente Jorge Glas, resguardado en la embajada mexicana en Quito, que desde anoche está rodeada por fuerzas federales ecuatorianas. Conversé al respecto con el ex canciller de ese país, Ricardo Patiño. Sigue el miedo. Milenio visitó Coahuayana, Michoacán, luego del día de ataques que enfrentaron. Los pobladores aún tienen temor de que los criminales vuelvan. Impunidad a un mes. El domingo se cumple un mes del asesinato del normalista yanqui Cotán Gómez. Tuvimos acceso a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía Estatal. Actualmente, el caso corre a cargo de la Fiscalía General de la República. Todo listo. Las y el candidato presidenciales se preparan para el primer debate del próximo domingo. Les presentaré cómo afinan los últimos detalles en el INE. Eclipse manía. El lunes es el eclipse total de sol. Conversaré al respecto con Gerardo Martínez Avilés del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. En información de última hora, hace unos momentos fuerzas federales de Ecuador irrumpieron en la embajada de México en Quito en busca del ex vicepresidente Jorge Glas, refugiado en la sede diplomática mexicana. Estas son imágenes de hace apenas unos momentos donde se ve que esos vehículos blindados, vehículos de la policía de Ecuador, ingresaron a la sede diplomática de México en Quito desde anoche. Aquí se lo informé, desde anoche los policías estuvieron en esa zona, estuvieron resguardando la embajada mexicana luego de haber declarado persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador. Ocurrió después de una serie de declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual Ecuador determinó declarar persona non grata a la embajadora. La embajadora ha estado todo el día realizando actividades para cerrar su ciclo allá y está por viajar hacia México. De hecho, se tenía previsto que mañana por la mañana saliera rumbo a México, y lo que Ecuador pretende impedir desde anoche es que el ex vicepresidente ecuatoriano sea trasladado junto con la embajadora, aprovechando el viaje, hacia México. Hoy por la mañana, y esto es un dato relevante de las acciones que están ocurriendo ahí, hoy por la mañana se dio a conocer que México otorgó asilo a el ex vicepresidente ecuatoriano, lo cual Ecuador no le parece y por lo tanto no ha entregado el salvoconducto para que el ex vicepresidente salga de ese país rumbo a México. Daniel Borges, periodista ecuatoriano. Daniel, muy buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué se sabe de esta irrupción por parte de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en Quito? Solamente 20 minutos se generó esta intervención de la Policía Nacional. Se acaba de confirmar que sacaron al ex vicepresidente Jorge Glas de la Embajada Mexicana y está siendo trasladado ante las autoridades competentes ecuatorianas. Lo sacaron, entonces Jorge Glas ya está detenido por la autoridad ecuatoriana. Sí, exactamente. Alejandro, es importante señalar que, primero que nada, los tratados internacionales y convenios firmados tanto por Ecuador y México no garantizan o no resguardan el dar asilo político a una persona procesada por delitos como los que está imputado Jorge Glas, que son concusión, cohecho y delincuencia organizada, que son delitos comunes por los cuales está el ex vicepresidente detenido en estos momentos y que incluso él tiene que cumplir una condena que aún le falta en el caso Odebrecht, por el cual fue sentenciado años atrás, y que incluso hoy por hoy en un proceso judicial aquí en el Ecuador, los jueces que otorgaron este habeas corpus para que él salga libre están siendo enjuiciados por haber tenido nexos con un narcotraficante conocido como Leandro Norero para manipular el sistema de justicia del Ecuador. Que señalas porque parte de lo que se ha hablado durante el día, de hecho de personas cercanas a Jorge Glas, es que él tendría
que recibir este salvoconducto, pero por las acusaciones en su contra, entonces no hay necesidad, no estaría obligado Ecuador a haberlo otorgado. Lo que es un hecho entonces es que ingresa a la sede diplomática de México, que se considera territorio mexicano. Cualquier embajada es territorio del país que está en esa sede, irrumpe ahí para detener al ex vicepresidente. Entre las acusaciones entonces estaría el tema Odebrecht, recibir distintos sobornos, ¿no? Por parte de esta constructora, de esta empresa que en toda América Latina tiene serias acusaciones de buscar cooptar a la autoridad para obtener esos sobornos. Es el caso entonces de Ecuador, es el caso de Jorge Glas y por lo tanto pues debe de cumplir con esta condena antes de abandonar ese país rumbo a México, donde ya le habrían otorgado asilo. Reitero, parte del equipo de el entonces presidente Rafael Correa, con quien platicamos durante la tarde, nos decía que era inocente, que no había pruebas en su contra. Esas son imágenes de esta noche. Jorge Glas entonces ya está con las autoridades ecuatorianas. Aquí las palabras de Roberto Canseco, jefe de la misión de México en Ecuador, sobre lo ocurrido. A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. Tengo que reportarme. Ahí son las palabras de Roberto Canseco, diplomático mexicano. Salió peleándose en este video con la autoridad después de lo ocurrido. Vemos ahí parte de lo que pasaba. Ahí está la imagen, ahí está. Ese es un funcionario diplomático mexicano buscando impedir que se llevaran al ex vicepresidente ecuatoriano. Forcejea con la autoridad ecuatoriana, termina en el suelo. Es parte de lo que se reporta desde la capital ecuatoriana. Daniel Borja, sigues por allá, entonces tendrá que ser llevado ante la autoridad el ex vicepresidente. Sí, bueno, como te reiteraba, el ex vicepresidente en estos momentos está siendo trasladado hasta donde tenemos entendido a la unidad de flagrancia acá en la ciudad de Quito. Ahí es en donde se realizan los exámenes médico-legales, el procedimiento previo a ingresarlo a un centro de rehabilitación. Como te reiteraba, Alejandro, en este punto, y te ponía un poco en contexto lo que está pasando acá en el Ecuador, y es algo que tal vez no se ha podido replicar o dar a conocer la magnitud de la situación. El ex vicepresidente se convirtió en prófugo de la justicia el año pasado, en el mes de diciembre, porque una autoridad judicial le negó el tema de las medidas cautelares que obtuvo por medio de un fallo que aparentemente fue ilegal, que esto está en investigación en estos momentos, incluso en los chats del caso Metástasis de este proceso judicial encabezado por Leandro Norero, que era un narcotraficante que fue asesinado años atrás y generaron toda una trama de corrupción. Se habla de cómo incluso aparentemente se pagó dinero a jueces para la libertad de Jorge Glas. Y todo esto ha traído una cadena de hechos y de sucesos, y más aún en que desde el mes de diciembre del año pasado, la Cancillería ecuatoriana ha solicitado en reiteradas ocasiones información sobre la situación del señor Glas en la Embajada Mexicana. Y imagínate, después de más de 4 meses de estas circunstancias, no se tuvo una confirmación sobre su situación legal en el ámbito diplomático, y recién el día de hoy se le otorga un asilo político, pese a que ninguno de los acuerdos internacionales que están suscritos por ambos países garantizaban o amparaban esta figura de huésped en la embajada. Entonces, todo esto generó una situación compleja, y más aún con la información que se generó el día de ayer por este impasse que se generó diplomático entre ambos gobiernos, y que por lo cual el gobierno ecuatoriano decidió el tema de la expulsión de la embajadora aquí en el Ecuador.
Bien, bueno, importante lo que menciona sobre el proceso judicial que enfrentaba, ¿no?, el ex vicepresidente Jorge Glas, que estaba ahí en la embajada. Sin embargo, vale la pena recordar lo que determina el artículo 31 de la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de los locales consulares, que gozarán de inviolabilidad que les concede este artículo. Las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de los locales consulares que se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la oficina consular o de una persona que él designe, o del jefe de la misión diplomática del Estado que envía. Sin embargo, el consentimiento del jefe de oficina consular se presumirá en caso de incendio o de otra calamidad que requiera la adopción inmediata de medidas de protección. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, el Estado receptor tendrá la obligación especial de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger los locales consulares con arreglo a las disposiciones de los párrafos anteriores contra toda intrusión o daño y para evitar que se perturbe la tranquilidad de la oficina consular o se atente contra su dignidad. Los locales consulares, sus muebles, los bienes de la oficina consular y sus medios de transporte no podrán ser objeto de ninguna requisa por razones de defensa nacional o de utilidad pública. Si para estos fines fuera necesaria la expropiación, se tomarán las medidas posibles para evitar que se perturbe el ejercicio de las funciones consulares y se pagará al Estado que envía una compensación inmediata, adecuada y efectiva. Son parte de los lineamientos que tiene esta Convención de Viena sobre la inviolabilidad de los locales consulares, como es el caso de una embajada. Eso es lo que llama la atención y el reclamo que ya está haciendo México, y ahí veíamos al representante de la representación diplomática de nuestro país en ese momento. Así es que veremos si esto representa un rompimiento de las relaciones entre México y Ecuador, más allá del proceso judicial ante el cual Ecuador quería llevar a Jorge Glas, o que quedó en suspenso, como nos comentas, Daniel, y que debía todavía pagar una condena. Más allá de eso, la policía ecuatoriana irrumpió en una sede diplomática de otro país, es decir, de México. Sí, aún no conocemos, Alejandro, aún no hay un pronunciamiento oficial, como tú indicabas, si es que existió la autorización para ingresar, no se sabe. Son contados minutos de lo que pasó este suceso. Se está esperando un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ecuatorianas. En los exteriores de la embajada aún existe un fuerte contingente policial. Me acaban de confirmar en este momento precisamente que, permíteme un segundo, que se va a dar un pronunciamiento en los próximos minutos, y ya incluso a través de la cuenta oficial de la Presidencia de la República confirman que el bloque de seguridad del Ecuador detiene al ex vicepresidente Jorge Glas en torno a esta situación que te mencionaba hace unos minutos. No sabemos las circunstancias aún concretas de lo que se suscitó, si existió o no la autorización para ingresar a la sede diplomática o no. Eso lo darán a conocer, me imagino, en los próximos minutos, y más allá de todo lo que se ha registrado en estos instantes aquí en el Ecuador. Una situación compleja, claro, que debilitan prácticamente la relación diplomática entre ambos países, pero que a la final también aquí en el Ecuador, en estos momentos, te puedo decir que a través de redes sociales hay opiniones muy divididas, y podría decirte, no te puedo decir si es que la gran mayoría a favor o en contra de esto. Unos aplauden esta situación porque Jorge Glas estaba en calidad de prófugo de la justicia. Él incluso tiene un proceso pendiente por peculado, por aparentemente haber malversado fondos que se recogieron para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 2016. Entonces, sí hay este sentimiento acá en el país en estos momentos, y yo justamente me detuve unos instantes para poder conversar contigo, trasladándome hacia la zona donde se está de hecho. Daniel, te agradezco mucho la información, seguimos en contacto, y nada más reiterar lo que nos acabas de reconfirmar, porque desde que iniciamos la conversación contigo nos decías, fue detenido Jorge Glas, el ex vicepresidente de Ecuador, detenido dentro de la sede diplomática de México en Quito. Te agradezco mucho el reporte.
No, a ustedes, Alejandro, a las órdenes. Gracias a Daniel Borja, periodista allá en Ecuador, de camino a la sede diplomática de México, donde se generó todo esto. Y preguntaba a Daniel Borja, no se sabe si se dio o no el permiso. No se dio el permiso porque lo da a conocer, se lo presenté también aquí, la declaración de Roberto Canseco, diplomático mexicano, que forcejeó con las fuerzas ecuatorianas para evitar la salida de esos vehículos. Sí, irrumpió el convoy de la policía ecuatoriana, sacó al ex vicepresidente de la sede diplomática de México y ahora se dirigen ante las autoridades judiciales. Con esta irrupción de la policía ecuatoriana se viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ricardo Patiño, ex ministro de Relaciones Exteriores en Ecuador, quien además trabajó junto con el ex vicepresidente ecuatoriano. Los saludo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Alejandro, sorprendidos, sí, estupefactos, impresionados con lo que ha hecho el gobierno del Ecuador. Es una violación al derecho internacional de la mayor gravedad. Esto habría que verlo en la historia diplomática de los países, en cuántas ocasiones ha sucedido. Si ha sucedido en un par de ocasiones, creo que sería mucho, y no lo recuerdo. Quiero decirte algo. El gobierno británico en agosto del 2012 pretendió entrar en la embajada del Ecuador en Londres. La reacción del gobierno del Ecuador fue fulminante, diciéndole que no lo podía hacer. El presidente Rafael Correa estaba en el gobierno. Y la reacción de UNASUR, la reacción de la OEA, la reacción de la CELAC fue también determinante, diciéndole al gobierno británico: usted no puede entrar a un país, por más pequeñito que sea el Ecuador, usted tiene que respetar la Convención de Viena y no pueden entrar en una sede diplomática porque los gobiernos tienen absoluta jurisdicción en su sede y son absolutamente inviolables, como usted, Alejandro, lo ha señalado con claridad en la lectura que ha hecho de la Convención de Viena. Esto es un atropello incalificable que, en mi opinión, merece ser llevado a las Naciones Unidas. Imagínate si esto sucede, si cualquier país decide violar una oficina diplomática. Incluso, como vemos en el video, tiran al suelo al jefe de la misión de México en el Ecuador. Esto es increíble, realmente es impresionante ver cómo se está violando el derecho internacional y violando la soberanía del país, del país receptor, sí, del lado Jorge Glass. ¿Esto supone la ruptura de las relaciones de manera inmediata? ¿Eso tendría que ocurrir? Por supuesto, sí. O sea, eso es no solamente la ruptura, es que esto es un atropello internacional. No es contra México, están atropellando el derecho internacional. Estoy seguro que mañana esto deberá ser llevado por México a las Naciones Unidas. Porque si esto se permite que se repita una vez más, estamos en el mundo de la jungla, de la selva. Platicábamos por la tarde sobre las imputaciones, los cargos que tiene el ex vicepresidente Jorge Glass. Usted me decía que no hay pruebas suficientes al respecto, es decir, la persecución podría ser política y entonces hay un argumento para darle el asilo, ¿correcto? Así es, absolutamente. Hay muchos argumentos para darle el asilo, porque efectivamente Jorge Glass no se ha llevado un centavo partido por la mitad de los recursos del Estado ecuatoriano, del pueblo ecuatoriano, jamás. No hay ninguna prueba que haya podido ser presentada, peor, reconocida como tal. Todas son declaraciones de delincuentes, de personas, por ejemplo, del gerente de Odebrecht, que declaró que le dio a una persona que le dijo que le iba a entregar una plata a Jorge Glass. Con esa declaración lo meten preso a Jorge Glass. Y después con otras cosas como el que mencionaba el periodista. Lamento estar totalmente en contra de lo que el periodista Daniel Granja, creo que Daniel Borja, decía, que hay recursos que pudieron no haberse utilizado adecuadamente en la reconstrucción del terremoto de Manabí. No hay ninguna acusación sobre eso. Okay. Lo que dice la Fiscalía es que los recursos que debían ser para la reconstrucción de Manabí, por ejemplo, haber utilizado recursos en reparar un helicóptero que se necesitaba para sacar a las personas damnificadas, eso no era reconstrucción de Manabí y por tanto no era un desvío de recursos.
Ese tipo de cosas estamos hablando, Alejandro. No estamos hablando de que Jorge Glass se llevó $2 a su bolsillo. No, sino que no debió haberse reparado un helicóptero que era necesario. O no debió haberse hecho una carretera que era indispensable para reconstruir a la provincia de Manabí. Esos son los supuestos desvíos de los que hablan, a los que se refería el periodista Daniel, y por eso hago la aclaración. En ningún caso de que Jorge Glass se haya llevado dinero del pueblo ecuatoriano, sino que con la Fiscalía con total discrecionalidad decide, y la Contraloría también, deciden que ese no era el destino que tenía que tener esos recursos, sino otro. Pero no hay ninguna acusación de recursos que se haya llevado Jorge Glass. Jorge Glass es absolutamente inocente y los 5 años que ha estado en la cárcel han sido totalmente injustos e ilegales. Por eso, y no por cualquier cosa, el presidente López Obrador o el gobierno mexicano le concedió el asilo justamente hoy. Y hoy que le concede el asilo, en vez de respetar la decisión del gobierno mexicano y darle el salvoconducto, irrumpen en la embajada y lo meten preso, se lo llevan. Esto, te digo, Alejandro, hay que verlo. Ustedes que son periodistas, véanlo, por favor, estúdienlo, a ver si ha habido otros ejemplos, por lo menos en América Latina no han existido. Bien, Ricardo, le agradezco mucho. Estamos, por supuesto, atentos a lo que ocurre. Este parece ser el principio de la ruptura entre México, de relaciones entre México y Ecuador. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias a Ricardo Patiño, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, fue compañero de gabinete de Jorge Glass en la administración de Rafael Correa. ¿Y cuál es el preámbulo de lo ocurrido? Le presento cómo por la mañana México justificó el asilo para el ex vicepresidente ecuatoriano. Aquí hay un conflicto, las declaraciones del presidente López Obrador. Ante esas declaraciones, el Ecuador ha manifestado su protesta y su rechazo a través de declarar una persona que tiene que dejar el país en las próximas horas. Eso bajo ningún concepto significa que el Ecuador rompe relaciones diplomáticas con el Estado mexicano. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora. Se queda una misión en la embajada. El vicepresidente fue a la cárcel, estuvo 5 o 6 años en la cárcel, salió de la cárcel, parece que lo liberaron, cumplió, y luego le reinician de nuevo otro juicio. Entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo. Y ahí está el vicepresidente. Entonces, ¿qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso, porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo. Se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. Estamos atentos a la respuesta, a la reacción del gobierno de México a través de la Cancillería sobre lo ocurrido esta noche en la Embajada de México en Quito, la irrupción de la policía, la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba ya asilado por México esperando el salvoconducto para salir. Fue detenido al interior de la Embajada mexicana violando tratados internacionales. Fue llevado ya ante la autoridad de Ecuador. La Cancillería va a emitir un comunicado en cualquier momento y tendremos comunicación también con las autoridades mexicanas. En cuanto eso ocurra, aquí se lo presentaré. A 4 días del asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, agentes de la Fiscalía de ese estado y elementos del Ejército realizaron un operativo por tierra y aire en los municipios de Villagrán, San Antonio de las Maravillas y Juventino Rosas en busca de sus asesinos o involucrados en el caso. En esos operativos fueron detenidos 3 hombres en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, droga y vehículos con reporte de robo. Janet López Ponce tiene el detalle. Janet, pudiste hablar con autoridades que tienen información sobre esta investigación. Buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro. Así es, tal cual como lo mencionas, autoridades de primer nivel que están directamente vinculados con estos operativos que iniciaron hoy en Villagrán y en Juventino Rosas, pues buscaban a los asesinos de la candidata de Morena en Celaya. Sin embargo, hasta este momento siguen prófugos. Es importante aclarar esto porque se ha manejado que serían 3 detenidos vinculados con el asesinato, pero hasta este momento no se tiene acreditado ni siquiera un vínculo directo o participación. Sin embargo, ¿por qué fueron detenidos, Alejandro? Porque estos inmuebles, de acuerdo a las autoridades del estado de Guanajuato, pues estarían relacionados con los asesinos que, recordemos, dábamos detalles aquí en tu espacio, que habían cometido este homicidio al bordo de 2 motocicletas. Estaban vinculados con ellos, llegaron a buscarlos, pero no los encontraron. Hasta este momento, insisto, siguen prófugos los autores de este asesinato. Estos 3 hombres que fueron aprehendidos en estos inmuebles es porque había, como bien mencionabas, armas, droga y vehículos con reporte de robo. Ellos estaban a cargo de estos inmuebles, por eso es que son aprehendidos. Pero algo muy importante es que las primeras declaraciones que están dando a las autoridades están ofreciendo nuevos datos para rastrear a los asesinos. Es por eso que este operativo se ha extendido hasta estas horas de la noche. Permanece, como bien decías, por tierra y aire, resguardando el perímetro de estos 2 municipios, principalmente Villagrán, donde se formó, donde se creó el cártel de Santa Rosa de Lima, las casas de seguridad que ya se han detectado vinculadas a este cártel en Juventino Rosas, pero las autoridades no descartan que se puedan extender a otros municipios por la información que están brindando ya las personas detenidas. Hasta este momento se sigue avanzando, como bien decías, pues está resguardada esta zona y estamos en espera de que se dé mayor información y, sobre todo, lo más importante, pues que se dé con los asesinos. Claro. Bien, pues estarían involucrados, pero no son los asesinos. Estamos atentos, por supuesto, a todo el operativo y a la investigación de este terrible involucrados asesinato. Con el cártel, sí. No se le tiene relación directa con el asesinato. Con el asesinato. Bien, Janet, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Hay información sobre lo ocurrido en Ecuador. Hace unos momentos se publicó por parte de la presidencia de Ecuador la confirmación de la detención de Jorge Glas. Se lo presento en pantalla y este es el comunicado. Titulado Defendemos la soberanía nacional, cero impunidad, el gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda la embajada tiene una sola finalidad, dice, toda embajada tiene una sola finalidad, servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoria y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que alberga a Jorge Glas, es decir, a México, y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Es el comunicado de la presidencia de Ecuador justificando sus acciones de irrumpir en una sede diplomática, de irrumpir en territorio mexicano, porque toda embajada de México en el mundo es territorio mexicano. Irrumpieron, fueron por él y lo están justificando de esta manera con este comunicado el gobierno ecuatoriano diciendo que México, que la sede diplomática de México se extralimitó, es decir, fue más allá de lo que le compete como representación de México en ese país y está buscando proteger a un delincuente condenado en temas de corrupción. Así es como Ecuador justifica la irrupción en la Embajada de México en Quito.
Milenio tuvo acceso a la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía de Guerrero por el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez. Estos archivos ya están en manos de la Fiscalía General de la República e incluyen los resultados toxicológicos de Yanqui y el normalista detenido que posteriormente, horas después, fue liberado, de Osiel Jimón. No es para nada nuestra intención revictimizarlos. Es información que tiene la Fiscalía y que podría utilizar para quitar responsabilidades a los que hasta ahora son señalados como responsables, los policías ya detenidos y el policía que sigue prófugo. Aquí el detalle de lo que ha ocurrido a casi un mes de cometido el hecho. Este domingo se cumple un mes del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez, en Chilpancingo, Guerrero. Este espacio tuvo acceso a parte de la carpeta de investigación que muestra algunas de las irregularidades con las que se ha manejado el caso. Por ejemplo, el normalista detenido, identificado como Osiel Girón Dircio, estuvo por varias horas sin ser presentado ante un juez. Pero no solo eso. A la mañana siguiente de los hechos, a las 11:30 horas del jueves 8 de marzo, el agente del Ministerio Público ordenó hacerle estudios toxicológicos con carácter de urgencia. Los resultados estuvieron listos 12 horas después, según consta en la carpeta de investigación. Los documentos indican que se trató de una prueba de orina con registro de cadena de custodia. El resultado fue positivo a alcohol y cocaína, pero negativo para otras sustancias. En cuanto a las pruebas de radicionato de sodio, el resultado fue positivo, es decir, Osiel Girón disparó un arma según la investigación de la Fiscalía de Guerrero. Destaca que el expediente usa la palabra cadáver, a pesar de que el normalista está vivo. Sobre los análisis toxicológicos de Yanqui Cotán Gómez, las muestras de sangre tomadas salieron positivas a alcohol, pero negativas para drogas, algo que se explica con la versión de que ambos normalistas venían de una fiesta. Los jóvenes fueron detenidos en un retén por conducir una camioneta robada. El reporte de robo consta en el registro público vehicular. Su dueño denunció que se la robaron 10 hombres el 29 de febrero, que huyeron en dirección a Tixla. Por el asesinato del normalista Yanqui Cotán, cayeron 3 funcionarios del gobierno estatal: el secretario de Gobierno, Ludwig Malcier Reynoso, y el secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano. Y fue removida la fiscal Sandra Valdovinos. Ya se tienen los sustitutos de los dos últimos, que son de origen militar. Sin embargo, no han caído mandos del Grupo Centauro, el cuerpo policíaco al que pertenecía el policía que se asignó a Yanqui Cotán. En la carpeta de investigación se tiene constancia de un amparo indirecto tramitado por los 3 agentes involucrados en el caso. 2 de ellos se encuentran vinculados a proceso, pero sigue prófugo David Ramírez García, presunto autor material, de quien no se ha emitido ninguna ficha de búsqueda, pero su imagen ya fue revelada. La defensa de los normalistas confirmó a Milenio que las pruebas toxicológicas de los estudiantes fueron desestimadas por un juez, pues lo único que se está juzgando es el asesinato de Yanqui. Milenio Noticias. Le presento la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a lo ocurrido esta noche en la sede diplomática de nuestro país en Quito, Ecuador. Dice el presidente en su cuenta de X: me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Lo que este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo es reclamando la acción, pero sobre todo declarar la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. México está rompiendo relaciones con Ecuador en este momento a partir de esta publicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de lo ocurrido esta noche en la sede diplomática de México en la capital ecuatoriana, Quito. Esas son las imágenes que provocaron la reacción del presidente, la irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática. Repito, es territorio de México. De acuerdo con el Tratado de Viena, esto es una prohibición, esto viola el Tratado de Viena. Esas instalaciones son inviolables. Entraron y detuvieron sí a una persona perseguida por la justicia ecuatoriana. Debió de haber sido detenido una vez que saliera de la sede diplomática y no debió de haber ocurrido esta irrupción. El presidente dice entonces en este comunicado que publica en la red social X que se trata de una violación flagrante al derecho internacional, a la soberanía de México y por lo tanto se declara la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno
de Ecuador. Le decía yo hace unos minutos, y lo reitera el presidente en su comunicado, que la Cancillería emitirá un comunicado al respecto de este hecho que para el gobierno mexicano es un hecho autoritario, sí, pero además es violatorio de la ley internacional. Esto es lo que está informando el presidente de México hace apenas unos momentos, luego de lo ocurrido en nuestra sede diplomática en Ecuador. Si usted nos acaba de sintonizar, le doy cuenta de lo que ocurrió esta noche, luego de que México inició el procedimiento para otorgar asilo al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, perseguido en ese país. Tiene un proceso por asuntos relacionados con el caso Odebrecht, señalamientos por corrupción, una condena en su contra. Estuvo 5 años preso. México otorgó refugio. Estaba en nuestra sede diplomática. México hoy por la mañana le ofrece el asilo y se solicita el salvoconducto. ¿Qué es esto? Es un documento, es un permiso para que Ecuador permita a la persona asilada salir del país sin perseguirlo. Iba a salir hacia México y de hecho estaba estimado que saliera mañana junto con la embajadora, que apenas ayer fue declarada por Ecuador persona non grata, luego de una serie de declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el proceso electoral ecuatoriano del año pasado, el asesinato de uno de los candidatos presidenciales. Molestó esa declaración al gobierno ecuatoriano y por lo tanto declararon persona non grata a nuestra embajadora. Todo estaba prácticamente listo para que la embajadora abandonara ese país. Lo haría mañana en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana y se esperaba que con ella saliera también el ex vicepresidente ya con asilo en México. Por lo tanto, lo que ocurre esta noche, desde ayer fue rodeada la sede diplomática de México esperando que saliera el ex vicepresidente y lo pudieran detener. Se mantuvo la seguridad, se mantuvo la custodia de la sede diplomática de México, pero por la noche irrumpió la policía en esos autos blindados. Vimos el momento en el que el jefe de la misión de México en esa embajada persigue a los vehículos. Ahí vemos cómo forcejea, cómo lo tiran, ¿sí? Él es el jefe de la misión de México. Es un diplomático mexicano en esa sede y así fue tratado al exterior de nuestra sede diplomática. Veamos nuevamente, como se lo presenté hace unos momentos, lo que dijo el jefe de la misión diplomática de México ahí en Ecuador. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glas? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glas se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glas se resistió. Roberto Castell. Bien, eso es parte de lo que ocurrió justo al exterior de la Embajada de México en Quito, la capital de Ecuador, luego de la irrupción de estos vehículos blindados de la policía ecuatoriana. Entraron a la sede diplomática, detuvieron, capturaron a Jorge Glas, ex vicepresidente de ese país. Sí, tiene un proceso
un proceso judicial en su contra, pero esa sede diplomática es territorio mexicano, no se debió de haber entrado de acuerdo con la Convención de Viena en su artículo 22, que prohíbe la irrupciones de este tipo. Simplemente se puede, sí, con el permiso de quien ocupa la sede diplomática, en este caso con el permiso de México, o si ocurriera alguna emergencia que pusiera en riesgo al personal que ahí esté despachando o habitando, pero eso no fue el caso. México estaba resguardando a este exfuncionario de alto nivel de Ecuador, fue vicepresidente en la administración de Rafael Correa. Hay un proceso, sí, en su contra, hay acusaciones y una condena, temas relacionados con corrupción. Sin embargo, México decidió darle el refugio al considerar que era un perseguido político por esos casos, porque como parte de su equipo, parte de quienes lo acompañaron en el gabinete han dicho, no ha habido pruebas suficientes, a pesar de que haya obtenido ya una condena, hay cargos en su contra, pues México consideró que era suficiente lo que él argumentó para darle el asilo y sería trasladado a México en cuanto se pudiera, en cuanto se obtuviera el salvoconducto que tiene que otorgar el país, que permite que salga de su territorio hacia el territorio del país que otorga el asilo, en este caso México. Estas son las imágenes que esta noche pues ya generaron la respuesta tanto de la presidencia de Ecuador, justificando sus acciones, diciendo que entra ahí porque no se podía proteger a una persona que violó la ley, un perseguido por temas judiciales. Justifica sus acciones, y la respuesta del gobierno de México a través del presidente, por lo pronto solamente en redes sociales, pero que habrá una postura ya por parte de la Cancillería que se está preparando, de acuerdo a lo que nos informan, se está preparando ya la postura oficial del gobierno mexicano, que será difundida en los siguientes minutos a través de un comunicado. La canciller también dará una postura al respecto sobre la suspensión, ¿sí?, la suspensión de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador por lo ocurrido esta noche. Han sido un par de días complicados en la relación entre México y Ecuador. Desde ayer le reportaba yo aquí la ruptura, primero porque se declara como persona non grata a la embajadora, ¿no? Esto ya mostraba tensión entre ambos países por declaraciones que hizo el presidente López Obrador esta misma semana en la conferencia mañanera. Se declara persona non grata a la embajadora de México en ese país, se prepara todo para que ella salga desde la sede diplomática y posiblemente sería acompañada del ex vicepresidente ecuatoriano para ya resguardarlo en territorio mexicano una vez que se otorgara ese salvoconducto. Un recorrido hacia el aeropuerto, vuelo y llegada a México programada para mañana, pero esto, por lo menos con el ex vicepresidente, pues no podrá ocurrir porque fue detenido esta noche adentro de la sede diplomática. ¿Qué ha dicho el presidente Daniel Noboa, presidente recientemente electo allá en Ecuador? Simplemente reposteó el comunicado de la presidencia ecuatoriana justificando las acciones de irrumpir en la sede diplomática de México para detener a Jorge Glas, el ex vicepresidente ecuatoriano, y llevarlo ante la justicia. Ya hay, por cierto, reacciones de uno de los candidatos presidenciales en México. Es Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, quien consideró en su cuenta de X que este es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Esa embajada representa al Estado mexicano y es inviolable, es parte de nuestro territorio. Esperamos que el gobierno de México y la Cancillería actúen con la firmeza que la situación amerita. Es la primera reacción que tenemos de uno de los tres candidatos presidenciales. Es el candidato de Movimiento Ciudadano que en este comunicado a través de la red social X, en esta publicación, pues se refiere a los hechos y condena la irrupción en la sede diplomática de México allá en Ecuador. Estamos pendientes de más reacciones. Le reitero, la Cancillería mexicana emitirá en cualquier momento la postura oficial ante lo ocurrido, pero ya lo adelantaba el presidente en su publicación en X. Se suspenderán las relaciones diplomáticas con Ecuador en reclamo a lo ocurrido. Veremos qué otras acciones en términos del derecho internacional tomará nuestro país después de que se violó esta convención que impide al país entrar a la sede diplomática de otro
pues se trata de territorio mexicano. Es parte de lo que está ocurriendo y esas las imágenes que ya están dando la vuelta al mundo. Hay reacciones en distintas partes de lo ocurrido ahí, de la manera en que se viola esta ley internacional, cómo irrumpe Ecuador en la sede diplomática mexicana, a pesar de lo que en horas anteriores había ocurrido. Se le otorga el asilo, se pide el salvoconducto lo niega Ecuador. Sí, se manifestó durante el día el gobierno ecuatoriano diciendo que no iba a otorgar el salvoconducto, que le parecía que los delitos por los cuales se acusaba a el ex vicepresidente no ameritaban otorgar ese salvoconducto para permitirle ser refugiado en otro país al obtener el asilo, y se quedó custodiando la sede diplomática de México. Las fuerzas federales desde ayer la estuvieron custodiando hasta que esta noche se ordena el ingreso para que fuera detenido el ex vicepresidente ecuatoriano, y genera todo esto. La suspensión de relaciones entre México y Ecuador, anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la justificación por parte de la presidencia ecuatoriana de lo ocurrido. Y también ya hay reacción de la candidata del Frente Amplio por México, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, en este tuit o publicación en X, que dice: sobre lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador, se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. Lo acaba de publicar a las 10:44 de la noche. Es la segunda comunicación que tenemos de candidatos a la presidencia. Ya le mostré la reacción de Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, condenando lo ocurrido y pidiendo que haya una reacción del gobierno de México y de la Cancillería. Esta es la segunda candidata presidencial que también condena lo ocurrido, manifiesta que esto viola las leyes internacionales. Xóchitl Gálvez. Con esto vamos a hacer una pausa y volvemos y seguimos atentos de lo que está ocurriendo en este conflicto desatado entre México y Ecuador. Continuamos, seguimos atentos a la situación que enfrentan México y Ecuador a partir de que esta noche irrumpió la policía de Ecuador en la sede diplomática de México en Quito. Irrumpió para detener a Jorge Glas, el ex vicepresidente de Ecuador. Tiene distintos cargos en su contra, pero México buscaba darle asilo, se pidió un salvoconducto para que pudiera salir de ahí y finalmente lo detienen dentro de instalaciones de la sede diplomática y lo llevan ante la justicia. Saludo a José Ignacio Piña, embajador de México, quien entre muchas de las actividades diplomáticas que ha tenido, José Ignacio fue embajador en varios países, incluidos países de Sudamérica. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo interpretar lo que ocurre y cuánto se viola de la ley internacional a partir de la irrupción de la policía ecuatoriana en nuestra sede diplomática ahí en Quito? Pues mira, Alejandro, debo decirte que esto es algo muy grave, gravísimo, yo diría. En mis 48 años en la diplomacia mexicana nunca había sido testigo de una violación flagrante a una embajada extranjera en otro país, ni siquiera en momentos, durante gobiernos dictatoriales en Sudamérica o en situaciones muy complejas, por ejemplo, en El Salvador, nunca se violó una representación diplomática para detener arbitrariamente a una persona, independientemente si esa persona está o no está, sujeta a algún cuestionamiento de carácter jurídico legal, ¿no? Esto no lo hemos visto en el pasado, y esto es una violación flagrante, pues, al derecho internacional y a todas las convenciones relacionadas con el asilo, ¿no? Entonces, sí es muy lamentable, hay que condenarlo desde cualquier punto de vista. Y esto pues implica llevar este tema a la Corte Internacional de Justicia y a distintos foros internacionales para denunciar este hecho, repito, que viola el territorio de otro país, ¿no? Que es en este caso una embajada de México en Ecuador. Eso es lo que te puedo
comentar, mi querido Alejandro. Sí, tenemos ya la reacción de la canciller Alicia Bárcena, que dicen que consultas con el presidente López Obrador ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En la publicación del presidente decía suspender las relaciones. Ya lo que confirma la canciller es que se rompen relaciones diplomáticas. Es el primer paso, ¿no? Es sin duda una reacción lógica y esperada frente a este hecho muy lamentable, como repito, muy grave, que han cometido las autoridades ecuatorianas. Me parece que es un primer paso, como bien lo señalas, pero seguramente vendrán otras acciones indispensables que nos permita, digamos, llevar esto a otros ámbitos, en foros internacionales, porque es un hecho no solo lamentable, sino que se tiene que condenar y evitar en el futuro, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la Convención de Viena? ¿Dónde está la Convención de Asilo? ¿Dónde está el derecho internacional? En fin, si no lo respetan los países, ¿no? Más allá, repito, del caso que se trate, ¿no? De una persona que estaba sujeto a un procedimiento jurídico, lo que quiera, pero ya México le había, digamos, concedido el asilo y debía ser en ese sentido respetado, ¿no? ¿Verdad? Y atendido. Claro, porque, digamos, esto podría sentar un mal precedente, ¿no? Si no ocurre nada. Sin duda, este es un precedente muy negativo y pues sumamente, digamos, peligroso, ¿no? Para otros casos futuros. Ojalá que esto no ocurra, y yo creo que aquí va a sentar un precedente sin duda en el ámbito internacional. Claro, ir ante la Corte Internacional de Justicia también parece una posibilidad, pero el proceso podría tardarse. Sí, sin duda, pero yo creo que sí amerita, ¿no? Esta violación flagrante a la Convención de Viena de Relaciones y a la Convención de Asilo sí lo amerita, ¿no? Hay que llevarlo a la Corte Internacional porque inclusive pues, se violentaron, en este caso, la inmunidad diplomática de nuestra embajada e inclusive, como lo vimos aquí en tu noticiero y en algunos videos, pues fue agredido un funcionario diplomático de la embajada que estaba tratando de impedir esta agresión y este acceso ilegal a nuestras instalaciones, ¿no? Diplomáticas. Bien, pues estaremos atentos, por supuesto, de lo que siga a partir de ahora. Lo que es un hecho es que ya se anuncia la ruptura de la relación diplomática entre ambos países. El ex vicepresidente fue detenido, se viola esta serie de convenciones internacionales. Veremos cuál es la reacción. Como siempre, José Ignacio, le agradezco muchísimo. Al contrario, Alejandro, estoy a tus órdenes y bueno, pues esperamos que esto se supere pronto, pero seguramente habrá diversas gestiones por parte del gobierno mexicano, ¿no? Para denunciar este hecho muy lamentable. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Es José Ignacio Piña, fue embajador de México en Brasil, en El Salvador, en distintos países, conoce perfectamente de este tipo de situaciones, las leyes, las convenciones internacionales. Y básicamente lo que le hemos contado aquí en los últimos minutos, sí, hubo una irrupción ilegal por parte de Ecuador a una sede diplomática, en este caso la sede diplomática de México, para detener a una persona, un exfuncionario, el ex vicepresidente ecuatoriano, perseguido allá, tiene cargos en su contra. Sin embargo, pues sí, irrumpe a la sede diplomática de México. Saludo a Agustín Gutiérrez Canet, también diplomático y que además colabora y escribe una columna cada semana por acá. Agustín, gracias, buenas noches. Buenas noches, Alex, qué gusto saludarte. ¿Qué decir de lo ocurrido allá en Ecuador? Bueno, pues esto ha sido un verdadero desastre que ha complicado las relaciones entre México y Ecuador. Creo que aquí ambos gobiernos actuaron mal. Primero, el presidente López Obrador permitió intervenir en los asuntos internos de Ecuador y después ahora ha sido violada la soberanía de México, la extraterritorialidad de la Embajada de México por la Policía de Ecuador, lo cual es reprobable, es condenable, puesto que violaron la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad
de todas las misiones diplomáticas de las cuales México y Ecuador formamos parte. Esta es una cadena de errores que creo que se han cometido por varios, desde el principio, desde que se solicitó el asilo diplomático a la Embajada de México en Quito, que no se procedió de manera ortodoxa, puesto que fue declarado huésped de la Embajada de México allá. Y no se entiende por qué no pidió el asilo desde el principio. Claro. Desde entonces. Y yo creo, y la sospecha es que aquí hay un gato encerrado que tiene que ver con cierta simpatía personal del presidente de México con Correa, el expresidente de Ecuador, que se ha permitido hacer este tipo de opiniones que no son compatibles con la Constitución de México, que establece que México no debe de intervenir en los asuntos internos de otros estados. Y aquí pues empezó ahí el problema. Pero esto tampoco vengo yo a justificar el hecho gravísimo de haber violado la Embajada de México en Ecuador por parte de la policía. También aquí hay un factor negativo que ha causado mucho ruido, y es que hay algunos funcionarios de Correa, el expresidente ecuatoriano, que están trabajando en México. Sí. Acabo de informar, por ejemplo, el reciente nombramiento del actual coordinador de asesores y de asuntos internacionales del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que es ecuatoriano y que fue colaborador de Correa. Antes, este señor también estuvo como coordinador de redes sociales en la Presidencia de la República de México, ahí en Palacio Nacional. Entonces, el intervencionismo de funcionarios extranjeros que quizás están influyendo. Sí, permíteme un momento, tengo que despedir la señal en Canal 6, nos mantenemos en Milenio Televisión atentos a la situación y regreso contigo, Agustín Gutiérrez Canet. Me estabas diciendo, ¿no? Parte de funcionarios que trabajaron con Rafael Correa están en México y por lo menos tú nos das cuenta de uno de ellos, trabaja en la jefatura de gobierno capitalina. Así es, con un alto cargo. Sí. Él viene a ser como el canciller del jefe de gobierno. Es decir, es el que asesora en materia de relaciones exteriores de la jefatura de gobierno del señor Martí. Entonces, ese es el problema de estar inmiscuyendo a extranjeros en este tipo de puestos tan importantes y delicados que hacen sospechar que se encuentran ligados en la influencia que están ejerciendo hacia el extremo del presidente. No sé qué les están informando, quién lo está asesorando sobre este tema. Creo que es una gravísima violación a la Constitución de México, que el presidente de México no debe de intervenir en los asuntos internos de Ecuador, y tampoco el gobierno de Ecuador pues haber violado la embajada. Esto es yo creo que sí procede el rompimiento de relaciones con Ecuador, y que México debe de someter una demanda al gobierno de Ecuador ante la Corte Penal Internacional de La Haya por haber violado el derecho internacional y en particular la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Esto es insostenible. Yo no recuerdo ningún caso que la policía flagrantemente haya ingresado a una embajada de México para detener a un presunto delincuente, que lo es este señor, puesto que él hay que recordar, fue condenado por el sistema judicial de Ecuador por más de 5 delitos, cohecho, fue sobornado por Odebrecht, y este señor además hay que recordar que se encontraba en arresto domiciliario cuando salió de su casa para irse a la embajada un domingo. Como huésped, qué cosa que extraña, que no, como si todo estuviera ya preparado para abrirle la puerta en la embajada un domingo que está cerrada la embajada. Eso me parece muy extraño, y yo veo que allá hay gato encerrado, que sí se concertó, por decirlo menos, este ingreso de ello. Pero
El problema es que el jefe del Estado debe de velar por el interés nacional y no por un grupo político de ningún partido, de ningún país. Es ahí donde yo noto y critico al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que no está cumpliendo su labor como estadista. Él tiene que cumplir como presidente de México y no como simpatizante de un grupo político en el extranjero, sea de izquierda, derecha, de cualquier otro signo ideológico. Ahí es lo que hay un gran abismo entre lo que debe actuar un presidente de México y no como jefe de un grupo político. Te agradezco muchísimo, con esto entendemos el contexto en el que se da esto, nos señalas la serie de errores que ocurrieron, pero también lo evidente que es esta violación a los tratados y convenciones internacionales con la irrupción de la policía ecuatoriana en nuestra sede diplomática en Quito. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Alejandro, mucho gusto saludarte. Buenas abrazo noches. También, Agustín Gutiérrez Canet, columnista de Milenio. Me acompaña ya Paola Barquet, estamos ya en su horario a través de Milenio Televisión, ya está en la mesa con nosotros, se incorpora para dar a conocer el comunicado de la Cancillería, donde se confirma lo que ya decía la canciller Alicia Bárcena. Dice que en consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. Digamos que es el anuncio que se da en el comunicado, adicional a lo que ya conocíamos, sí, el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador, pero que el personal diplomático de México abandonará de inmediato ese país. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional, señaló la canciller Alicia Bárcena. Se confirma entonces lo que nos adelantaban los internacionalistas, los diplomáticos con los que hemos conversado esta noche. México debe ir ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Eso es lo que hará, así lo está informando la Secretaría de Relaciones Exteriores y su canciller Alicia Bárcena. Así es. Ay, Alex, buenas noches. Impresionante cómo ha avanzado este conflicto, la velocidad a la que las cosas han sucedido desde hace por lo menos 2 días, ¿no? Cuando el presidente hacía las primeras declaraciones y ahora ya queriéndome también involucrar allá todo lo que ha ido pasando desde las 10 de la noche y por supuesto aclarar algunas cosas muy importantes de lo que has venido mencionando, ¿no? Lo que dice la ley, por supuesto, hemos venido tomando en cuenta hasta ahorita la Convención de Viena, pero hay otra que a mí me gusta mucho retomar y sobre todo en este tipo de casos creo que vale muchísimo la pena, que es la Convención de Asilo Diplomático de 1954. Ahí hay algo particular y además es clarísimo en los 2 artículos, en el 11 y en el 12. Lo que dice, y se los leo textual porque es muy breve y muy claro de entender, dice: el gobierno del Estado territorial, es decir, en este caso Ecuador, puede en cualquier momento exigir que el asilado sea retirado del país, pero para ello debe otorgar un salvoconducto y las garantías que prescribe el artículo 5. Y luego abajo, en el artículo 12, dice: otorgado el asilo, cosa que ya había otorgado la embajada mexicana a este hombre, dice: el Estado asilante, es decir, México, puede pedir la salida de este asilado para territorio extranjero y el Estado territorial, en este caso Ecuador, está obligado a darlo inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor. Sí. Las garantías necesarias a que se refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto y por qué yo lo traigo a colación, Alex? Porque finalmente Ecuador desde un principio, cuando México pide que se dé un salvoconducto para sacar a este hombre de Ecuador, lo tuvo que haber dado por acuerdos internacionales. O sea, esto no se tuvo que haber puesto en duda y por supuesto después ya viene todo lo que tú mencionabas que vino después, que fue ya pues la intromisión completa del Estado ecuatoriano en un lugar que pues al final se entiende como territorio mexicano. O sea, la embajada, la sede diplomática a la que nos referimos, es territorio mexicano. Por supuesto. Saludamos en la línea a Eric Fernández, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Eric, ¿qué noche?
Eric. Compleja, una noche difícil, una noche donde la mirada tiene el eje allá en Ecuador y como bien nos recuerda Paola, este acuerdo de 1954 ratificado por México 3 años después, el convenio sobre asilo diplomático pues reconoce esta potestad que tenemos como Estado signatario y ratificado de este convenio para hacer adelante y echar adelante un asilo diplomático entre estados, independientemente de la personalidad del tipo que haya cometido delito. Eso es otra historia que se resolverá en su momento. Junto con otra parte, también hay que destacar el famoso artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Nos recuerda y nos remite lo que bien marcaba Paola, es decir, la misión diplomática de México es territorio mexicano allá en Ecuador. Por lo tanto, pues es una violación muy concreta de esta situación y hay que llevarlo a las instancias internacionales en las próximas horas, como bien han marcado en la hora anterior. Sí, que parte de lo que se anuncia, ¿no?, es que iremos como país ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí se impugnará lo ocurrido esta noche, la irrupción por parte del Estado ecuatoriano en un territorio de México, que es nuestra sede diplomática. Eric, y lo comentábamos con Agustín Gutiérrez Canet, con José Ignacio Piña, ¿esto podría tardar? Claro, no es un mecanismo que finalmente se discuta mañana en las primeras horas y que tengamos ya un resolutivo rumbo a la tarde. Lo que sí hay que dejar claro es lo que ya se señalaba, es decir, la movilidad, el movimiento del personal diplomático mexicano que tiene que estar asegurado por el Estado ecuatoriano en las próximas horas, porque así se ha definido. Y entonces generar las condiciones de traslado, de movimiento y regresar al territorio nacional en las mejores condiciones. Sin duda, Eric, pues estaremos atentos, por supuesto, de lo que ocurre a partir de ahora, a partir de que México anuncie el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador. Así lo anuncia la Cancillería, así lo dice también la canciller Alicia Bárcena, después de haber tenido comunicación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la irrupción de la Policía de Ecuador a nuestra sede diplomática allá en Quito, la capital ecuatoriana. Eric, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, Eric. Y bueno, ahora saludamos a André Benavides. André, eres abogado constitucionalista de Ecuador y pues nos interesa mucho también conocer cuál es el marco legal bajo el cual se están entendiendo en Ecuador en este momento tan delicado entre nuestros países. Muy buenas, es un cordial saludo desde Quito, Ecuador. Paola, Alejandro. Pues bien, en las últimas horas o últimos minutos se ha dado esta situación en la cual la Policía Nacional ha ingresado a la Embajada de México en Ecuador justamente para aprehender al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Respecto de aquello tenemos varios comentarios. Uno de las preocupaciones que tenía el gobierno ecuatoriano es que justamente este asilo diplomático estaría contraviniendo la Convención de Caracas, en el sentido de que el ex vicepresidente Glass estaba siendo o fue ya sentenciado por delitos comunes, que perdimos ahí la comunicación, pero parte de lo que nos está señalando es el marco legal con el cual pues estaba enjuiciando a este ex vicepresidente ecuatoriano, que más allá de la acusación, ¿no? La ley internacional marca los lineamientos. A partir de que México otorga el asilo, se debe de dar el salvoconducto y debiera salir de ese país hacia México, ¿no? Como esta garantía de refugio en otro país. Sin embargo, ocurre la irrupción, Pau, ocurre la violación a los tratados, a las convenciones internacionales, al momento en que se irrumpe en nuestra sede diplomática. Sí, creo que hay otro momento muy interesante que les quiero compartir, porque cuando se trata de Ecuador hay un historial muy interesante y es que hay un caso pasado que marca la sobrereacción de Ecuador en este incidente y tiene que ver con lo que ocurrió hace un año con la exministra de Transporte de Ecuador, María de Los Ángeles Duarte. Ella también
también había sido condenada por corrupción, pero resulta que quien le dio asilo fue la embajada argentina, justamente en Quito, en donde estaba ahí, bueno, fue, digamos, protegida desde agosto de 2020, después de que se emitió por parte de Ecuador una orden de captura en su contra. Es decir, un escenario muy similar. La cuestión aquí fue que cuando ellos procuraron evitar que se fuera, porque por supuesto lo que ellos querían era llevarla ante la ley ecuatoriana, se les fugó. Entonces, creo que parte mucho esta sobrereacción de un Ecuador que quería evitar que esto volviera a suceder. Entonces, en cuanto la embajada mexicana le dio protección a este hombre, a Glass, pues ellos se vieron en su película de hace un año cuando se les escapó esta otra mujer, María de Los Ángeles Duarte, hace un año. Y creo que a partir de ahí, Alex, es cuando, porque el presidente hace una declaración, viene la protección a este hombre también, viene una sobrereacción del gobierno ecuatoriano a toda esta tensión bilateral y por supuesto es ahí donde todo revienta, porque de no haber tenido de entrada a los elementos de la Guardia Nacional Ecuatoriana alrededor de estas instalaciones, nunca hubiéramos llegado hasta este punto, ¿no? Tenemos a André de vuelta en la línea, nos estabas explicando el marco legal de Ecuador con el cual se está actuando. Sí, justamente yo les indicaba que uno de las preocupaciones del gobierno nacional era justamente que se estaba dando un asilo diplomático respecto de un delito que tiene la característica o naturaleza de ser un delito común, un delito ordinario, y que evidentemente no calificaba como aquellos delitos que tienen la naturaleza de ser políticos y que son susceptibles de un asilo diplomático en los términos de la Convención de Caracas. Eso por un lado. Ahora, respecto de lo que está pasando en este momento, creo que el gobierno nacional justamente tiene esa preocupación de lo que en su momento pasó con la ex ministra Duarte, quien se refugió en la embajada de Argentina aquí en Ecuador, pero después de unos meses ella pudo fugarse y esa creo que puede ser alguna de las motivaciones que terminó impulsando este operativo que hizo la fuerza pública en la Embajada de México acá en Ecuador. Ahora bien, creo que más allá de que la situación jurídica o legal de Glass, independientemente de que sea ese señor, creo que aquí también es importante tomar en cuenta un aspecto fundamental que tiene que ver con la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Y como ya se lo he mencionado, el artículo 22 justamente establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Y creo que lastimosamente eso más adelante podría tener algún tipo de repercusión para el gobierno ecuatoriano, porque esto puede suponer una violación de su soberanía. Bien, André, te agradecemos muchísimo la explicación, parte de lo que se está viviendo desde allá, desde Ecuador, y estamos en contacto para lo que sigue. Como bien decíamos, pues apenas se da el primer paso con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias. Saludamos a Ernesto Campos, ex embajador de México en Ecuador. Ernesto, usted estuvo a cargo de la sede diplomática que hoy fue violada por la autoridad ecuatoriana. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en efecto, yo hace poco más de 10 años estuve por allá. ¿Qué decir de lo ocurrido? ¿Qué procede a partir de ahora? Bueno, mire, es una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, lo que acaba de hacer el gobierno del Ecuador, de violar la sede de la Embajada de México, y además de maltratar al personal de la Embajada, el encargado de negocios,
que es el funcionario de mayor jerarquía en este momento. Por favor, para que lo vamos a escuchar mejor, alguien que estuvo a cargo de esa sede diplomática, Pao, hasta hace apenas unos meses, y él como ex embajador de México en Ecuador, pues tiene el detalle de lo que pasa ahí, de lo que ocurre en ese país, ¿no? Un país que además ha vivido meses complicados, el año pasado que tuvo elección presidencial, un gobierno que tuvo que convocar de manera anticipada, el de Lazo, a elecciones, se dan estas elecciones, matan a un candidato a la presidencia en medio del proceso electoral y al final de cuentas pues entra un nuevo gobierno, un resultado sorpresivo, el hecho de que llegara Daniel Noboa, un joven hijo de un empresario muy poderoso allá en Ecuador, quien actualmente está al frente de la presidencia de ese país. Son las imágenes que esta noche fueron difundidas poco antes de las 10 de la noche, en las cuales pues vemos ahí cómo irrumpe la policía de Ecuador en territorio mexicano, en nuestra embajada en Quito. Sí, recordando también un poco, Alex, pues el contexto de Jorge Glass, muy poquito, aclarar que justamente esto para ellos es un duro golpe porque ellos no solamente lo tenían como un acusado, sino como un sentenciado, y eso es lo que quizás llevó a esto a ser un poco más grave. Horas más tempranas, pues hablaba la viuda de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial pues obviamente a la presidencia de Ecuador, y ella decía, se quejaba de que el gobierno mexicano estuviera dando protección a lo que ellos ya consideran prácticamente como un delincuente, cosa que no es cosa menor para el gobierno ecuatoriano, y es un poco como ellos justifican esta intromisión, porque es lo que es, porque dicen México no puede proteger a lo que nosotros ya consideramos en la ley ecuatoriana como un delincuente. Este hombre está acusado de asociación ilícita por haber participado en el caso Odebrecht. Fue sentenciado en diciembre de 2017 a 6 años de prisión, y ya en 2020 es cuando las autoridades ecuatorianas le suman otros 8 años de prisión. Sí. ¿Qué qué ocurre a partir de que se anuncia el rompimiento de las relaciones entre México y Ecuador? Pues todo lo que se había avanzado queda en pausa. Las dos naciones establecieron relaciones diplomáticas en el año de 1830. Ambas naciones son miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Los dos países han firmado varios acuerdos bilaterales, como un tratado de amistad, comercio y navegación en el 88, el acuerdo de intercambio cultural en el 74, el acuerdo de cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia en el 90, un acuerdo sobre la cooperación científica y técnica en el 92, el acuerdo de cooperación turística también ese mismo año, el acuerdo para evitar la doble imposición, prevenir la evasión fiscal sobre ingresos sujetos a impuestos también en el 92, el acuerdo sobre transporte aéreo en el 95, acuerdo sobre asistencia jurídica en materia penal en el 2004, tratado de extradición vigente entre ambos países 2006 y un acuerdo de reconocimiento mutuo de estudios de educación superior emitido en 2008. En los últimos años ambas naciones han estado tratando de aumentar el comercio bilateral. En el 2023, el comercio bilateral entre las dos naciones ascendió a $878 millones. Todos estos avances en nuestras relaciones diplomáticas, económicas, están hoy en pausa por la ruptura anunciada por el gobierno mexicano tras la irrupción de Ecuador en nuestra sede diplomática en Quito. Enrique Luna, vamos ahora contigo, que estás aquí en la Embajada de Ecuador en nuestro país. Cuéntanos cómo se ven las cosas por allá, tu espacio. Paola, muy buenas noches. Nos encontramos en la calle de Tennyson, exactamente el número 217. Como puedes observar, la situación está muy tranquila. En ese punto de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona de Polanco, puedes ver que las luces están prácticamente apagadas en toda la embajada. Solamente hay una luz prendida, que es en la cochera, en el acceso vehicular. Sin embargo, puedes observar todos ustedes, las cortinas de cada una de las ventanas están completamente, inclusive tapadas, cerradas. De hecho, la vigilancia pues prácticamente es nula, no hay nadie observándonos, no hay nadie viéndose afuera, nadie nos ha pedido identificarnos. De hecho, la entrada de peatonal, que generalmente es iluminada, está completamente apagada. Parece inclusive como una casa vacía, sin gente. Sin embargo, pues la situación, no hay patrullas, no hay absolutamente nada. Es una casa prácticamente sola. Tampoco hay
policías capitalinos, tampoco nadie de los cuerpos oficiales de la Federación. La calle está tranquila, como cualquier día de noche, en viernes, una zona tranquila por el momento. Cabe destacar que ha habido algunos rondines por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero muy esporádicos. Cada 15 minutos están pasando patrullas por la zona. Sin embargo, no ha habido reacción ninguna aquí en la embajada. E inclusive las luces, solamente hay un foco prendido, como ya habrán observado. Así las cosas. Bien, muchísimas gracias, Enrique, con la información desde la sede diplomática de Ecuador en México y allí el contraste. Vamos a ver lo que acaba de publicar la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, un video con la comunicación oficial La Postura de México. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará este país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Bien, pues ahí parte de lo que decía la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, en este video que confirma lo que ya había publicado anteriormente en la cuenta de X de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? El mismo mensaje. Exactamente, lo reitera. Y ahora, pues vamos contigo, Ernesto Campos Tenorio, ex embajador de México en Ecuador. Te agradecemos que estés con nosotros también para platicarnos un poco qué es lo que está ocurriendo en este sentido y pues tu punto de vista. Bueno, muy buenas noches. Bueno, esto es un caso, pues, sin precedente. Yo no tengo memoria de que alguna embajada de México haya sido violada, pues, por la policía de algún país, no solo en el continente americano, sino en ningún lugar del mundo. Mire, durante la época de las dictaduras militares en América Latina, nunca, y México dio numeroso asilo, a lo mejor puede ponerse en duda el tipo de asilo, la persona, etcétera, pero nunca se violó una embajada de México, y en situaciones bastante complejas. Por ejemplo, cuando la invasión de Estados Unidos a Panamá, ahí estuvo el presidente del Banco Central de Panamá en ese momento, y bueno, la embajada no fue respetada. Fue respetada no solo por los estadounidenses, sino también por las fuerzas panameñas que estaban apoyando al gobierno de Estados Unidos en ese momento. Así es que, pues, esto no tiene precedente, y entiendo perfectamente la posición del gobierno de México, de la Cancillería, del presidente de la República, en el sentido de, pues, que no hay otro camino más que el del rompimiento de relaciones. No es aceptable lo que sucedió esta noche allá en Quito. No tiene justificación, embajador. No tiene justificación, embajador. No tiene. Es una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. No hay una explicación pues aceptable para esto. El gobierno del Ecuador solicitó la entrega de hace casi un mes, la entrega del ex vicepresidente Jorge Glass, y el gobierno de México pues lo negó. Y yo entiendo perfectamente que pues bajo ninguna circunstancia iban a entregar un asilado. Yo no conozco que México en algún momento haya entregado algún asilado, claro, alguna persona de sus embajadas, aunque esté de huésped, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así es que pues no iba a suceder. Y bueno, pues ahora pues tomar a la fuerza la embajada sorprende, verdaderamente no es inconcebible.
Sí. ¿Qué procede ahora? ¿Cuál es el proceso para abandonar la sede diplomática? La embajadora allá fue declarada persona non grata, ya planeaba su salida para mañana, pero ahora con lo ocurrido se anuncia por parte de la Cancillería que saldrá de manera inmediatamente todo el personal diplomático por allá. ¿Cuál es el procedimiento para lograrlo y para que se den las condiciones? Bueno, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas lo establece claramente. Ahí México tendrá que designar a un país, a un tercer país para que represente sus asuntos allá en el Ecuador. Okay. Le entregará pues los inmuebles. La embajada es propiedad del gobierno de México, no así la residencia del embajador. Okay. Y bueno, pues ese país se encargará de los asuntos de México allá en Ecuador, y seguramente Ecuador también nombrará pues a algún tercer país para que se haga cargo de sus asuntos acá en México. Ahora, preguntar también qué ocurriría, entendemos con Raquel Serur que saldría de inmediato, pero ¿qué pasa en el caso de Roberto Canseco, quien se enfrentó ahí a los elementos de la Guardia Nacional Ecuatoriana y que entiendo hasta fue detenido? Bueno, eso también es una violación flagrante a la Convención de Viena. No se puede, el personal diplomático tiene inmunidad y él se identificó, según lo pudimos ver ahí lo que ha circulado en las redes sociales, y se identificó plenamente como el encargado de negocios de la embajada. Y pues bueno, pues ahora es una violación, y él tendrá que salir también del país, como todo el personal de diplomático mexicano, ya sea del personal diplomático y el personal técnico administrativo que trabajan ahí en la embajada, pues tendrán que regresar acá a México. Y bueno, pues con ello pues, se pone fin a su función allá en el Ecuador. Bien, pues complicado el panorama. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido a esta hora de la noche. Qué noche entre México y Ecuador. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, con mucho gusto, y pues la verdad es muy lamentable, muy triste esta situación. Es muy doloroso para aquellos que queremos mucho la relación entre los dos países. Sí, una relación que dábamos cuenta de desde cuándo, ¿no? Aquí tengo el dato que daba hace apenas hace unos momentos. Desde 1830 es cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sí, así es una historia larga y bueno, pues creo que fue un exceso del gobierno ecuatoriano, muy grave. Totalmente. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ernesto Campos, ex embajador de México en Ecuador, ¿no? Alguien que estuvo despachando en esa sede diplomática. Oye, increíble lo que estabas diciendo ahorita sobre el tema de las relaciones diplomáticas de nuestro país con Ecuador, y luego recordar qué raro es para nuestro país estar rompiendo relaciones con otro país. Es decir, ha ocurrido muy, muy pocas veces. Estábamos haciendo un poco ahorita el recuento, la memoria. España en el 75 con, por supuesto, Francisco Franco, que ahí hubo una ruptura. Con Alemania por la entrada en la Segunda Guerra Mundial a nuestro país en 1942. Con el Perú de Dina Boluarte en el 2023. Son raras las ocasiones, Alex, en las que nuestro país ha decidido romper relaciones. No es algo que se haga a la ligera, ¿no? Y es ahí donde nosotros pues nos volvemos a sorprender ante una noticia como esta. Claro, tiene que ocurrir algo grave, y lo grave es lo que estamos viendo, algo que no había ocurrido en ninguna sede diplomática en el mundo, porque esta es la violación absoluta a las leyes y a las convenciones internacionales al respecto de lo que ocurre, ¿no? Con un lugar que es territorio del país, que tiene su representación diplomática. Ahí, en este caso, la Embajada de México en Quito. Bueno, pues ahí vamos recordando. Hay una preocupación, Alex, que está rondando ya por lo menos los lares de la información, en donde se podría pensar que tal vez Ecuador niega la salida, vamos a decirlo así, de Raquel Serur y de todo el equipo de la embajada mexicana, que por supuesto, como ya lo decías, había sido pues un requerimiento prácticamente ya de urgencia, aunque la salida estaba planeada para el día de mañana, pues ya se había anunciado que tendrían que salir de inmediato, cosa que podría evitar o querer evitar el gobierno de Ecuador desde su propio territorio, y no permitir que saliera pues ninguna aeronave desde ahí, ¿no?
Bien, pues estamos atentos a que se dé precisamente la llegada, el permiso para que, como se dijo en la comunicación de la canciller Alicia Bárcena y en el comunicado que daba a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, se permita la salida inmediata del personal diplomático de México en nuestra embajada, que anunciaron, pues saldrá esta misma noche, tendría que dirigirse hacia el aeropuerto y poder salir ya hacia México después de lo ocurrido, la ruptura de las relaciones entre ambos países y el contraste que mostramos también en pantalla, la sede diplomática de Ecuador aquí en México, en la capital, la Ciudad de México, pues en completa calma. Veremos, por supuesto, la salida de la representación diplomática de Ecuador seguramente. Mientras tanto, las cosas en calma en la sede diplomática de ese país en México, contrario a lo que ocurre por allá en Ecuador, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir ahora recordando un poco lo que ha sucedido desde el miércoles, ¿no? Que haciendo un ligero recuento para quienes se están uniendo a la transmisión. Primero, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un par de días, pues opina sobre lo que había ocurrido en las elecciones, o más bien previo a esto, ¿no? En las candidaturas y de cómo se movieron los números de las encuestas, con una de las candidatas que iba unos 10 puntos arriba. Posteriormente, este hombre, Fernando Villavicencio, va subiendo poco a poco en las encuestas, después de que algunos candidatos atacan a la candidata que iba de puntera. Y cuando este hombre es asesinado, es cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador habla del tema, critica de cierta forma la manera en la que Fernando Villavicencio había subido en aquellas encuestas, y es ahí cuando comienza un poco la tensión entre lo que ocurre entre nuestro país y, por supuesto, las autoridades ya en aquel país. Después de ello es cuando deciden nombrar non grata a Raquel Serur, la embajadora de México en Ecuador, y inmediatamente ponen entonces jefe de la misión de México en Ecuador a Roberto Canseco, que fue el hombre que usted va a ver en repetidas ocasiones en el video que tiene en pantalla, porque era el encargado en ese momento de la embajada que fue pues invadida prácticamente, y ese hombre decide confrontarlos físicamente al punto de irse detenido, y junto con él se va detenido también Jorge Glass, quien estaba en esas instalaciones. Sí, nos vamos a enlazar de nuevo a Ecuador, Pau, con Ismenia Solórzano. Ella es corresponsal en ese país y está en el lugar donde podría estar detenido Jorge Glass, luego de haber sido detenido en la sede diplomática de México, trasladado en esas camionetas blindadas que vemos en pantalla. Negras, sí. Ya habría sido entregado ante la justicia. Ismenia, muy buenas noches. ¿Qué información tienes por allá? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. En efecto, ha sido confirmado que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, ha sido trasladado en efecto aquí hasta la unidad de flagrantes en el centro norte de la capital. Y este es el ambiente que a esta hora de la noche podemos observar. Precisamente hay un fuerte contingente, tanto policial, y hace pocos minutos podemos decir que llegaron pues uniformados militares de las Fuerzas Armadas. De lo que tenemos entendido, el ex vicepresidente Jorge Glass estaría en una celda de seguridad aquí precisamente en esta dependencia judicial, y aún se desconoce cuál es la situación, es decir, qué pasará posterior de su detención, que fue esto alrededor de las 10 de la noche de este viernes, cuando un grupo de élite de la Policía Nacional ingresó a la sede diplomática de México, ubicado en la esquina 6 de diciembre, esto al norte de la capital. Hace pocos minutos, ustedes ya seguramente lo mencionaron, que el presidente mexicano se pronunció al respecto y él dijo que se trata de una violación flagrante al derecho internacional y la soberanía de México, por lo cual ha instruido a su canciller que emita un comunicado sobre este tema. Aquí, justamente en esta dependencia judicial, en unidad de flagrancia, se realizan los respectivos exámenes médicos para conocer en qué condiciones se encuentra, en qué condiciones lo recibe al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y de ahí posterior será trasladado hasta un centro carcelario que aún se desconoce qué centro carcelario será. Podemos decirles que la situación en este momento, aunque parece estar calmada y un ambiente pues un poco tenso, se desconoce lo que pasará, lo que decíamos con la situación de Jorge Glass Espinel, Alejandro. Vemos es movimiento ahí, la presencia de las corporaciones policiales, vemos también algunas patrullas. ¿Esto se debería a un operativo especial? Es decir, normalmente por las noches a esta hora no habría este movimiento que nos muestran ustedes en sus imágenes.
Exactamente, se trata de un operativo especial. No es común que aquí en esta dependencia judicial a esta hora de la noche se encuentren pues un contingente militar. Lo que sí no está custodiado pues usualmente es con uniformados militares, pero es como tú lo decías, un operativo distinto en esta ocasión por tratarse del expresidente Jorge Glass, que lo decíamos fue justamente retirado de aquí de la embajada de México acá en Ecuador. Sí. Ismenia, algo que me llama mucho la atención, ni la Organización de Estados Americanos y ni su presidente Luis Almagro se han pronunciado todavía. Por allá en Ecuador, ¿quién ha tenido ya reacciones de las autoridades? Justamente de aquí, de las autoridades, quien se ha pronunciado es el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Ahora mismo podemos observar que algo está pasando acá, no sabemos aún si es que está justamente saliendo el ex vicepresidente de la República. Los medios de comunicación nos estamos movilizando a una de las calles de aquí de esta dependencia judicial, lo decíamos, de unidad de flagrancia. Estamos a la expectativa de cualquier detalle que pueda ocurrir. Lo decíamos, él es como una celda de seguridad, pero no se nos ha dado aún mayor información, compañeros. Bien, pues ahí vemos el movimiento, no parte de lo que ocurre también en estas coberturas, moverse de una puerta a la otra donde pudiera haber alguna información. Estamos, por supuesto, pendientes de saber qué ocurre a partir de ahora con la detención de Jorge Glass, pero también lo que provoca esta detención dentro de la sede diplomática de México, la ruptura de las relaciones entre ambos países. Y lo que nos dices, Ismenia, es que no ha habido un pronunciamiento de las autoridades de ese país. Te preguntaría si de algún tipo de autoridad, de político que haya condenado, ¿no? O respaldado la acción de la autoridad, porque lo único que vimos fue el comunicado que ya dimos a conocer por acá, donde la presidencia de Ecuador justifica la irrupción por allá. Hay que quererte preguntar inmediatamente, así como nos mencionas este tema de Jorge Glass, ¿tenemos información sobre la detención de Roberto Canseco, quien era, pues, a final de cuentas, el encargado o el jefe de la misión de México en Ecuador en esa embajada? No, se desconoce esa información que acaba de mencionar, pero con respecto a lo que ya lo decía Alejandro, que otras autoridades se han pronunciado, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hace pocos minutos en sus redes sociales se pronunció, y voy a leerles textualmente, dijo que es inaceptable, una vergüenza mundial lo que acaba de pasar en la Embajada de México de Quito, que genera una compleja situación del Ecuador ante el sistema y el derecho internacional. Recordemos, obviamente, que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, es afín al correísmo. Y ahora mismo con la cámara de Daniel que me está ayudando, estamos en este punto, en la dependencia judicial, y aquí se encuentra la puerta donde saldría una vez que se realicen los exámenes médicos del ex vicepresidente de la República, y es por esta puerta donde a través de vehículos especiales, de vehículos de la Policía Nacional, militares, donde lo trasladarán al centro carcelario, compañeros. Bien, pues estamos atentos entonces a la salida de ahí de Jorge Glass, el ex vicepresidente, una vez que se le realicen estos exámenes médicos, ya para ser trasladado, transportado hacia el centro penitenciario al que lo lleven. Muchísimas gracias, Menia, gracias a Daniel por allá, por el reporte y la cobertura. Gracias. Gracias. Y ya hay comunicación de Claudia Sheinbaum, ya habíamos dado lo de Jorge Álvarez Maínez, sí, condenando lo ocurrido, Xóchitl Gálvez, y ahora Claudia Sheinbaum. Ahí está, dice, la irrupción en la Embajada Mexicana en Ecuador es una flagrante violación de la Convención de Viena. Esta afrenta a la diplomacia y el derecho internacional es inadmisible. Expreso toda mi solidaridad y respaldo al presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía. Es así como pues está opinando la doctora Claudia Sheinbaum, sí, al respecto de este delicado incidente, y que también nos presenta una cara ya más pues internacional de los tres candidatos, porque los tres habían estado centrados pues obviamente durante la campaña hacia el interior de nuestro país, pero ¿cómo llevarían a México en un conflicto como este? Y pues ya tenemos las tres caras. Alex,
precisamente hoy cerramos con esta última de Claudia Sheinbaum. Sí, era la que estábamos esperando, porque el primero en compartir un comunicado al respecto fue Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, donde decía: este es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Luego Xóchitl Gálvez y ahora Claudia Sheinbaum. Saludamos a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en la línea de Milenio. Secretaria, canciller, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, pues veríamos el anuncio que hacen: se rompen las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador ante lo ocurrido, una violación flagrante a las leyes internacionales. Así es. Es algo realmente insólito, inadmisible e indignante. Ni siquiera en los peores golpes de Estado de nuestra región se había dado una situación de esta naturaleza. Así es que creo que es importantísimo seguir las indicaciones y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de romper las relaciones diplomáticas con Ecuador ante esta grave, flagrante violación de la Convención de Viena. Y creo que eso es nuestra posición muy clara, porque nunca se había dado una situación de esta naturaleza en nuestra región y mucho menos en una embajada de nuestro país. Sí. Le digo, ni en los peores momentos, ni cuando la dictadura de Chile, ni de Uruguay, ni de ningún lugar de la región se había dado una situación de esta naturaleza, de la violación de la soberanía del espacio diplomático de un país. Sí, ni en los peores momentos. ¿Cómo está el personal diplomático? Canciller también anunció hace apenas unos minutos en la comunicación que compartía en redes sociales que se retirará de manera inmediata. Pero sobre todo, ¿cómo está el jefe de misión diplomática, que lo veíamos ahí intentando impedir que estos vehículos entraran y luego que trasladaran al ex vicepresidente ecuatoriano? Imagínense, la verdad es que se nota claramente la agresión física que ha sufrido nuestro jefe de Cancillería, el jefe de Cancillería, Roberto Canseco, que realmente fue agredido por las fuerzas policíacas y militares de Ecuador. Eso nunca en la historia de nuestra región se había visto. Claro. En la historia del mundo. Y por eso digo yo, él está bien, okay. Ahora están ya juntos en la residencia de México, afortunadamente, pero realmente fue algo insólito, inesperado. Nunca pensamos que se podía dar una situación de esta naturaleza. Ahora, ¿se habrá terminado hasta este punto? Secretaria, le habla Paola Barquet. Preguntarle si hasta este punto el conflicto se habrá terminado, porque hay quienes todavía mencionan que el avión no pudo aterrizar para llevarse a estos diplomáticos. No, el avión aún no ha salido, y el avión militar mexicano que habíamos nosotros dispuesto para llegar a Ecuador, lo que estamos viendo es cuál es la mejor manera y la vía más rápida y más segura. Por eso yo estoy solicitándole a Ecuador que nos ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. O sea, México va a retirar a todo su personal de la embajada y la residencia de México. Pero no ha tenido, por lo tanto, estamos solicitando la mejor vía para salir del país. Pero no ha tenido respuesta. No estamos hablando de un avión militar, estamos viendo cuál es la mejor forma de sacar a nuestro personal, porque ya no es solo la embajadora, sino es todo el personal, que son varios y con sus familias. Entonces estamos hablando de una operación mucho mayor. Pero, por lo pronto están bien, ¿no? Esta petición entonces ya fue respondida por Ecuador, es decir, ¿Ecuador sí va a permitir que esto ocurra o todavía no tiene respuesta, secretaria? No tenemos ninguna respuesta. En este momento, la verdad, ha sido una situación tan grave, tan inesperada y tan insólita de parte del gobierno de Ecuador, que esto de verdad pasará a la historia. En el sentido de que el gobierno de Ecuador ha cometido una de las más graves violaciones a las normas básicas de convivencia internacional. Así es de que esta es una situación que no nos hemos enfrentado nunca antes, y por lo tanto espero que el Estado de Ecuador nos garantice la salida segura de nuestro personal del país. Reiterar que están bien los diplomáticos mexicanos, está bien el jefe de la misión diplomática, están juntos, simplemente esperando que se pueda dar una salida segura, ¿correcto? Así es, correcto. En eso estamos, y estamos tratando de proteger a nuestro personal hasta donde nos alcance la fuerza. Hasta ahora todos están muy bien, todos. El jefe de Cancillería, su esposa,
la embajadora, todas las personas que están ahí están seguras. Sí. Preguntarle rápido, ¿qué va a pasar entonces con los ecuatorianos diplomáticos en México? Porque queremos saber también qué sigue, ya no solamente con este cuerpo diplomático, sino en la relación de ambos países. No, absolutamente. O sea, esto es un rompimiento de relaciones, de una situación sin precedentes. En este momento nosotros no estamos, digamos, conminando al que el personal ecuatoriano abandone el país, pero seguramente será una situación que evaluará el propio gobierno de ¿Qué Ecuador. sigue para presentar el proceso legal o iniciar el proceso legal ante la Corte Internacional de Justicia que también anunciaba usted hace unos minutos? Sí, nosotros por supuesto que vamos a recurrir por lo pronto a la Corte Internacional de Justicia. Eso es lo primero que vamos a hacer para denunciar esta responsabilidad de Ecuador por las violaciones a la Convención de Viena, donde Ecuador es un signatario de esta Convención de Viena y está violando esta convención de manera irreparable. Sí. ¿Hay otros países que pudieran apoyar para la seguridad de la delegación mexicana en Ecuador o que podrían intervenir en esto que se está presentando pues ya de nuestro país con Ecuador? Absolutamente. Nosotros hemos recibido en esta hora o hora y media que ha sucedido, hemos recibido toda la solidaridad de países de nuestra región, de países fuera de la región, porque esta es una situación inesperada, insólita, que no tiene precedentes en la historia de la diplomacia internacional. Secretaria, si me permite, ¿nos puede contar qué países son los que se han solidarizado con México? Bueno, algunos, como le digo, que nos han escrito por diferentes vías, estoy hablando de Chile, de Colombia, o sea, muchos países de la región son los que en este momento se han pronunciado directamente con nosotros, que han dicho, bueno, estamos aquí, estamos listos para apoyar y sobre todo también para ver si esto se puede denunciar ante, como usted ha dicho muy bien, ante la OEA, por ejemplo, y realmente en todos los organismos multilaterales, tanto regionales como internacionales, en donde México tiene una presencia muy importante. Canciller, durante el día hubo alguna comunicación entre los dos países. Se lo pregunto porque desde ayer veíamos la presencia de las fuerzas federales ecuatorianas al exterior de nuestra embajada. Hoy por la mañana que se da a conocer que se otorga el asilo y se solicita el salvoconducto, el gobierno ecuatoriano lo niega. ¿Hubo algún tipo de intercambio, alguna comunicación? No, nosotros habíamos intentado varias comunicaciones anteriores con el gobierno de Ecuador, inclusive nosotros enviamos una misión de alto nivel con la subsecretaria de América Latina y el Caribe, con el director general de Relaciones de América del Sur, estuvieron en Ecuador hablando de varias vías para colaborar con el gobierno ecuatoriano en materia comercial, en materia de intercambio de experiencias, en lo que se refiere a seguridad. Hemos hablado de varias materias de cooperación, pero en este momento la verdad es que las relaciones, estamos nosotros rompiendo las relaciones diplomáticas y por lo tanto no hay ningún tipo de comunicación con este gobierno que ha decidido violar las garantías y ha decidido violar el derecho internacional. Ahora, secretaria, nos llama la atención que la OEA ni su presidente Luis Almagro han pronunciado nada al respecto, no han puesto todavía una postura frente a esto y al mismo tiempo recordamos un poco que quizás el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene la mejor opinión de la OEA. ¿Usted cómo cree que va a ser este acercamiento para poder pues tener un respaldo? La verdad es que esto en verdad es una violación de tan grave y flagrante que me parece que la OEA y toda la comunidad multilateral, sea regional o internacional, tiene que pronunciarse, porque este precedente puede ser gravísimo, independientemente de las posiciones políticas o de las opiniones que podamos tener. La verdad es que esta es una muy grave violación a la Convención de Viena y a las relaciones diplomáticas. Entonces, ¿cuál seguridad tienen nuestras embajadas de todos los países? Esto no ha sucedido nunca, ni en los peores tiempos de la guerra, ni en los peores tiempos de la dictadura en nuestra región. Entonces, usted me dirá si no vamos a acudir a todos los foros internacionales y estos foros se van a pronunciar, seguro que se van a pronunciar,
porque si no, esto genera un precedente inexplicable. Sí, canciller, ¿cómo se dio el proceso para otorgar el asilo al ex vicepresidente? Un poco hay la inconformidad por parte de Ecuador, sin embargo, lo que ordena, digamos, la ley internacional sería haber dado ese salvoconducto. Nosotros en realidad hicimos un análisis muy profundo de la situación de Jorge Glass. Sí. Hemos hecho realmente un estudio jurídico de gran profundidad, y yo le puedo decir que tenemos todos los elementos, porque México en realidad ha garantizado y ha procedido a otorgar asilo político en épocas pasadas a muchos países, a muchos nacionales de países. Lo hemos hecho con Chile, lo hemos hecho con Argentina, lo hemos hecho con Uruguay, lo hemos hecho, ahora lo hacemos con Jorge Glass, porque estamos convencidos que él no tiene una situación de carácter, porque ellos en Ecuador lo acusaban de fraude y de situaciones complicadas en relación a Odebrecht. Nosotros hemos hecho un análisis bien profundo al respecto y vemos que no tiene ninguna relación con esta violación o fraude relacionado con Odebrecht, y por eso nosotros hemos otorgado el asilo político, que esa es una situación soberana de México de otorgar asilo político a quienes consideramos que tienen esa posibilidad. Por eso nosotros otorgamos este asilo y solicitamos que nos dieran el salvoconducto para poder traer a Jorge Glass a nuestro país. Secretaria, y por eso nos parece que todo esto es una gran violación del derecho internacional. Claro, lo que hemos compartido aquí por parte del gobierno de Ecuador, es decir, su punto de vista, tiene que ver sobre todo en el enfoque de la sentencia, es decir, no era alguien que solamente estuviera acusado, sino que ellos ya lo consideraban prácticamente un criminal, y hasta ese punto lo que ellos mencionan es que lo que fue una violación a su soberanía fue haberle dado asilo político a un hombre que ellos ya consideraban sentenciado y por lo tanto criminal. Absolutamente no. Yo le tengo que decir que no es así. Nosotros analizamos todos los antecedentes y a Jorge Glass le habían dado la libertad porque se había precisamente analizado que él no tenía ninguna relación con los fraudes a los que le estaban acusando relacionados con Odebrecht, y en Brasil inclusive se le había, en cierta medida se había analizado todo el caso y se había visto que no tenía ninguna relación. Y por lo tanto yo le puedo mandar a ustedes y a los medios todos los aspectos que nosotros analizamos para otorgar este asilo a Jorge Glass. Y que más allá de la inconformidad de Ecuador o de estos argumentos, pues no llevaba, por supuesto, a irrumpir en nuestra sede diplomática. Absolutamente, sí, ese es el problema central. Sí. Es decir, nosotros, de ninguna manera, Ecuador siempre nos alertó de que no querían que nosotros sacáramos a Jorge Glass por vías ilegales. Eso nunca lo íbamos a hacer de parte de México, no íbamos a violar ese principio. Sin embargo, ahora estamos sorprendidos de la manera como Ecuador ha procedido. Bien. Canciller, le agradecemos muchísimo el tiempo y la información. Gracias. A sus órdenes. Gracias a ustedes. Gracias, la canciller Alicia Bárcena. Pues esta noche, ya prácticamente de madrugada, Pau, en este viernes que se da a conocer esta noticia después de la irrupción por parte de Ecuador en nuestra sede diplomática allá en Quito, y el anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador en respuesta a esa acción. Nos hace recordar tantos otros momentos que vamos a estar pendientes, lo que el mismo Ecuador hizo cuando Julian Assange, que lo mantuvo ahí en asilo también político. Es decir, ya para los siguientes días seguramente seguirá avanzando esto, pero por supuesto le agradecemos que nos haya acompañado en esta primer cobertura de un momento insólito, incluso histórico, porque los momentos, como recordamos hace poco, que en los que nuestro país ha roto relaciones con otros, ha sido
en contadas ocasiones, y esta pues se está presentando como una de esas poquísimas en las que sucede, desafortunadamente, por supuesto, para la relación de México con Ecuador. Por supuesto, toda la crónica mañana en las planas de Milenio Diario, también milenio.com y la multiplataforma de Multimedios, todo el seguimiento de lo que ocurre entre Ecuador y México desde las primeras horas de este sábado a través de esta pantalla, Milenio Televisión, y a través de Canal 6, Pau. Todo esto que narrábamos, ¿no? Poco antes de las 10 de la noche llegó esta información que traía el contexto, ¿no?, de lo que tú ya señalabas anteriormente, las declaraciones del presidente López Obrador, la declaración de persona non grata hacia nuestra embajadora y la vigilancia alrededor de nuestra sede diplomática que terminó en esta irrupción. Que fíjate eso último que mencionas, creo que para todos en los medios de comunicación el foco rojo que nos iba diciendo que algo podría suceder era precisamente esa seguridad que se fue dando alrededor de la embajada, y es así como creció muy rápido de un foco amarillo del miércoles, ya para este viernes un foco rojo hasta que acabó por reventar. Bien, veremos ahora qué ocurre en términos internacionales ante la Corte Internacional de Justicia, que México irá ahí a reclamar lo que esta noche cometió Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Y gracias a todos. Gracias y muy buenas noches.